El gobierno pidió al Fondo Monetario Internacional que considere un waiver, una dispensa o una suerte de perdón por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas y asegurarse de esta manera un desembolso en dólares. A su vez hay expectativas por la inflación de junio y cómo sigue el segundo semestre. Para hablar de esos temas estamos en comunicación con el economista Aldo Abraham. Aldo, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar charlando con ustedes. Lo mismo decimos. ¿Hay posibilidad de que la Argentina consiga una dispensa del Fondo Monetario por no haber alcanzado las reservas previstas? Yo creo que sí, porque el Fondo Monetario Internacional lo que creo que está priorizando hoy es que la Argentina siga sosteniendo, como hizo desde el principio de esta gestión, un gasto público por debajo de los ingresos, contra todas las apuestas de todos, me incluyo, que pensábamos que eso no se iba a poder lograr. Así que esa es la prioridad. Y la otra prioridad, sin lugar a dudas, para el Fondo Monetario Internacional es la consolidación del Banco Central, que este gobierno lo recibió casi al borde de la quiebra, el haberle dado nuevamente solvencia y a partir de allí que tenga como objetivo, como el resto de los bancos centrales de los países normales, el objetivo o la prioridad de darnos a los argentinos una moneda estable y confiable, creo que prima sobre el tema de las reservas, ¿no? Probablemente le den más tiempo hasta el tercer trimestre para que cumpla con esas metas y le disculparán no haber cumplido las actuales, ¿no? Las que tenía para junio. Aldo, me quedo en un punto con el tema de la necesidad de consolidar una moneda fuerte y me gustaría vincularlo con lo que viene pasando durante estos últimos días en el mercado sobre el precio del dólar. Hoy el dólar oficial estuvo cerca de los 1.300 pesos, 1.380, 1.285. ¿Por qué pensás que los precios se están corrigiendo hacia arriba y lo mismo se repite en los financieros? La verdad es que el dólar es hoy un mercado, el mercado cambiario, un mercado libre, ¿no? En el cual nosotros fijamos el valor de la moneda estadounidense por nuestras decisiones de comprar y vender. De hecho, era previsible que algo subiera el tipo de cambio, muy poco, esa es la realidad, con respecto a lo que está subiendo ahora, por el mero hecho de que los argentinos seguimos alguna parte ahorrando en dólares y ahora con el medio aguinaldo era esperable que eso presionara sobre el mercado cambiario. Lamentablemente lo que ha generado un salto mayor y cierto temor en la gente, que acá en la Argentina todavía no es que confiamos plenamente en nuestro peso, fue la noticia de YPF, la posibilidad de que embargaran las acciones, que es bajísimo, pero hay que entender mucho de cómo se mueve la parte legal internacional como para saber si es preocupante o no. Y también es cierto que en algún momento este juicio va a haber que cerrarlo. Las probabilidades de que lo gane el gobierno, dado que se violaron leyes locales y de Estados Unidos, es muy baja. O sea, en algún momento va a haber que emitir una gran cantidad de bonos para pagar esto. Ha generado un gran temor y alguna salida de capitales. Y bueno, cuando la gente estaba vendiendo dólares, el dólar bajó a cerca de 1.100, que nadie lo esperaba. Bueno, ahora, mientras se mantenga este temor al respecto de qué puede pasar hacia adelante y no se asimilen estas noticias negativas, más otras que han venido del exterior hoy, sobre todo, que ha estado muy negativo en el mercado mundial, bueno, va a haber que acostumbrarse a que va a haber más gente comprando dólares y el dólar va a valer más. Ahora después puede pasar que tenemos una franja, una buena digo. noticia y baje, ojo, ¿eh? Bueno, tenemos una franja hoy que tiene un techo de 1.400 pesos. ¿Vos pensás que se puede llegar a romper esa frontera? Es un año electoral y al gobierno, además de controlar la inflación y no tener déficits, le interesa también tener un dólar tranquilo. ¿Llega octubre o puede haber novedades?
No, yo no creo que vaya a tocar el techo el valor del dólar. Sí creo que vamos a tener oscilaciones como las que estamos viendo porque, bueno, este tipo de noticias pueden aparecer, como la de YPF, también pueden venir malas noticias internacionales como ahora, y también es cierto que la expectativa ya era, previamente a estas novedades, un dólar que iba a ir subiendo en principio lentamente y con oscilaciones, porque las elecciones en general en todos los países del mundo generan incertidumbre, pero en la Argentina generan mucha más incertidumbre, y esa incertidumbre se transforma en la gente tratando de buscar refugio nuevamente en el dólar, ¿no? Cosa que no venía siendo por lo menos en gran medida hasta ahora. Así que claramente vamos a tener un dólar muy oscilante, con cierta tendencia al alza hasta las elecciones, y a partir de ahí, bueno, dependiendo del resultado y cómo lo juzguemos nosotros, va a bajar o va a subir, ¿no? Aldo, el 9 de julio es feriado en Argentina, pero no en Wall Street. Y de hecho Argentina tiene que pagar bonos globales y bonares por 4.900 millones de dólares. Yo me pregunto, ¿cómo se alcanzan las reservas o la meta de reservas a la que se comprometió Argentina con el Fondo Monetario cuando hay otras deudas que pagar? A ver, una cosa que hay que entender es que el Banco Central es el agente financiero del gobierno, ¿sí? El gobierno, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, en el cual los gobiernos lo usaban para financiarse como una suerte de alcancía y le sacaban las reservas con letras intransferibles, o sea, colocándole un papelito que valía poco y nada, que es lo que está en estos momentos el gobierno actual tratando de rescatar del Banco Central, colocándole dólares para devolvérselos, en una palabra. Hoy ya el gobierno no le saca dólares al Banco Central. Lo que hace es compra en el mercado, como todos nosotros, en este momento dólares con los pesos que tenga, ya sea porque los tomó prestados en el mercado doméstico o porque los recibió por la recaudación, en esto de gastar menos de lo que le ingresa, y con eso compra los dólares y los deposita en el Banco Central, porque es su agente financiero, y en el momento que hay que pagar deuda al exterior, con esos dólares que depositó, paga la deuda, y desde el punto de vista del patrimonio del Banco Central no pasó absolutamente nada. O sea, han cambiado las cosas respecto a lo que vivimos en gobiernos pasados, en los cuales lo que hacían era saquearle las reservas para pagar al exterior. No es que compraban en el mercado y lo usaban simplemente como un banco, como usamos nosotros a nuestros bancos para depositar eso y con eso pagarle a sus acreedores. Pero estos bonos se pagan... Funciona como un banco, es como el banco del gobierno. Está bien, pero estos bonos se pagan con reservas, Aldo, ¿o no? No, no con reservas que son del Banco Central. Ok, bueno, Antes se pagaban con reservas del Banco Central. ¿Por qué? Porque justamente en vez de comprar los dólares, el gobierno lo que hacía era le enchufaba unas letras intransferibles que no pagan casi tasa de interés, no se pueden comercializar, por eso valen casi nada, de hecho, y con eso le sacaba reservas que sí eran del Banco Central. Ahora lo que hace es usar las reservas propias que fue juntando, comprándolas en el mercado, vuelvo a decir, como todos nosotros, las va depositando, depositando dentro del Banco Central, como hacemos nosotros, con los depósitos que hacemos en el banco, y con eso nosotros, ¿qué hacemos? Le pagamos a nuestros acreedores, bueno, con lo que depositó en el Banco Central el gobierno, le paga a sus acreedores. De la misma forma que no saqueamos a nuestro banco cada vez que le pagamos a un acreedor con lo que depositamos en nuestro banco, no está saqueando como sí pasaba antes, es verdad. No hablo... La reserva del Banco Central cuando usa sus propios dólares depositados ahí para pagarle a los acreedores. No hablo de saqueos, sino fondos que salen... Es lo que pasó antes, ¿no? Claro, pero son fondos que salen al fin y al cabo de la misma billetera, que es Argentina.
No es la misma billetera. Ah, bueno. Antes salían de las reservas que compraba el Banco Central, les colocaban estas letras intransferibles, pero las había comprado el Banco Central a los dólares, no el gobierno. Acá el gobierno compró los dólares y los puso dentro del Banco Central porque es su agente financiero, es como nuestro banco. O sea, funciona exactamente igual. Yo, si tengo una deuda con un acreedor en dólares, voy, compro en el mercado las divisas, las deposito en el banco, y el banco, cuando yo tengo que pagarle a mi acreedor, le digo al banco, pagale, transferirle la plata, pero esos dólares no son del banco, son míos. Bueno, lo mismo pasa ahora. Aldo. Ahora el gobierno ha estado comprando en el mercado dólares, los deposita en el Banco Central y con eso le paga a los acreedores, pero son dólares del gobierno. Quedó claro. Antes, con estas letras intransferibles, ¿por qué hablo de saqueo? Porque le saquearon más de 60.000 millones de dólares al Banco Central con estas letras intransferibles en los gobiernos pasados, y nos asombra que este gobierno haya recibido un Banco Central al borde de la quiebra. No nos debería asombrar. Aldo, me gustaría que volviéramos a la relación que puede existir entre algo que vos dijiste vinculado al dólar, estar pendientes de la posibilidad de una situación oscilante sobre el precio del dólar, probablemente con una tendencia alcista, y si esto va a repercutir o no en los valores de inflación. Mañana vamos a conocer los valores de inflación en la ciudad, días después el valor nacional. ¿Pensás que puede ir hacia arriba la inflación? Puede ser que tenga un impacto en la medida que la suba del dólar sea más rápida y sostenible. Tiene impacto seguro sobre los precios, ¿no? Por lo menos en el corto plazo. Así que seguramente, para poder estimar cuál va a ser la inflación hacia adelante, vamos a tener que mirar de cerca el mercado cambiario, ¿no? Que de hecho está reflejando cierta caída o cierta merma en la demanda de pesos por parte de la gente, y obviamente una depreciación de la moneda que después se traslada necesariamente también a los precios, ¿no? Y la otra cuestión que tiene que ver con la micro, pero con algo que ocurre todos los días, y pensando en qué ocurre con los pesos de la familia, estaba leyendo un informe que hablaba de la morosidad en el pago de tarjeta de créditos, aún en el pago mínimo. ¿Qué representa esto? Y quería saber si vos lo estás observando y si es una tendencia que se puede consolidar o una situación pasajera. Mira, yo creo que es una situación pasajera, y todavía además es cierto que ha crecido, pero ha crecido de niveles muy bajos, ¿no? Sigue siendo una morosidad baja la que tienen hoy los bancos con las tarjetas de crédito y otros créditos también, ¿no? Que le dan al sector privado. Pero si no se puede pagar el mínimo, ¿no? Con lo que acarrea el valor de la tasa de interés en las tarjetas, a mí me resulta llamativo. ¿A vos no? Bueno, sí, debe haber gente que evidentemente prefiere no pagar ni siquiera el mínimo y endeudarse con la tarjeta de crédito. Es algo que es sumamente poco recomendable, y también puede haber gente que no tiene los ingresos necesarios para pagarlo. Lo que no quiere decir que esto sea una tendencia que pueda generar algún problema en términos, por ejemplo, de la solvencia del sistema financiero, ¿no? Porque siguen siendo porcentajes mínimos, ¿no? Bien. Bien, es Aldo Abraham, economista, nos acompaña esta noche para observar distintos temas, como habrás observado, alrededor de qué es lo que ocurre con la economía, de la macro a la micro, lo que nos pasa allí en los mercados, pero en la vida todos los días y también en la calle. Aldo, como siempre es un gusto, gracias y buenas noches. Muchas gracias a ustedes, buenas noches.